este lapso, nuevamente nos encontramos con el mismo caso. Hasta el año 1988, hasta aquí, nosotros sí estamos en capacidad de pagar el crédito, porque la curva roja va a estar en el 18%, en el 15%, en el 17%, en el 20%, en el 22%, etcétera, etcétera. Pero ya en el año 88, decimos, aquí tenemos una crisis. En el año 88 el trabajador vuelve a perder su capacidad de pago y no puede pagar su crédito. Todo este lapso amarillo, todos estos años de aquí, este tramo de aquí que está rayado en amarillo y todos estos años, es imposible poder pagar un crédito. Y esto ocurre entre el año 88 y el año 92. Y nuevamente, si hacemos comparaciones en tramos de 10 años, del 84 al 93, etcétera, etcétera, se van notando los cambios que son precisamente derivados de políticas equivocadas de gobierno. Y aquí nuevamente hay un caso interesante. En el año 1989, si alguien quería comprar una casa, era imposible, porque tenía que destinar más del 30% de su sueldo para poder comprar una vivienda. Y con más del 30% de su sueldo, el hombre necesariamente caía en lo que llaman los gringos default, es decir, cae en una falla en cuanto a pagar su dividendo y le quitan la casa. Este proceso de aquí, y si ustedes lo ven en el cuadro anterior, dura prácticamente hasta el año 92 nuevamente. Durante todo este lapso es imposible pagar el crédito. Aquí nuevamente tenemos una reactivación del país y el salario comienza a mejorarse. Al mejorarse el salario, sí estamos en capacidad de pagar la vivienda y sí estamos en capacidad de pagar el crédito. Lo mismo hacemos a 15 años plazo, en donde las curvas son mucho más largas. Y ustedes se dan cuenta que en 15 años, o sea, mientras más largos son los créditos, se mitiga un poco la dificultad que tenemos en el pago. Nuevamente, esta línea recta es la capacidad de pago en dólares del individuo, el 30%. Esta es la línea en dólares. Y la curva roja es la curva de la capacidad real del salario del trabajador transformado en dólares. Esto significa que inicialmente él sí tiene capacidad de pago porque estamos debajo del 30%, pero llega este lapso de aquí, que es aproximadamente, una vez más, entre el año 90 hasta el año 92, en que tenemos dificultades, el país atraviesa por dificultades. Y si ustedes se acuerdan, más o menos en los años 90, nosotros tenemos el fenómeno del Niño. Tuvimos un problema grave económico en el país. Perdón, el fenómeno del Niño fue el primer fenómeno del Niño fue el año 84, si no me equivoco, ¿no? Entonces, en el año 90, 92, probablemente tuvimos algún problema grave, algún problema serio. Paquicia creo que fue, exactamente. Lo mismo ocurre en 15 años y ustedes se comienzan a dar cuenta, esto es producto de la inestabilidad de las políticas financieras del país. Estas curvas así. Un gobierno estable debería ser una curva recta o que todas estas curvas vayan paralelas siempre por encima de la línea de capacidad de pago real. Vamos a regresar al cuadro número 1 y vamos a sacar ciertas conclusiones. La primera, la que ya hemos hablado, o sea, en el año 68 una familia pobre, destinando el 29% de su sueldo, sí podía comprar vivienda. En el año 2000 era imposible, tenía que destinar más del 100% de su sueldo para pagar un dividendo. Lo mismo pasaba en el caso de la familia clase media, era 20% y después era 151%. Aquí se puede llegar a la conclusión de que la clase media fue más afectada por el proceso de empobrecimiento desde el año 68 hasta el 2000. La relación dividendo-remuneración, que ya hemos conversado, pues se incrementó 4.45 en el estrato bajo y 7.54 en el estrato medio. Eso significa que gano yo o gano menos dinero en relación a lo que puedo comprar. El decrecimiento de la relación ingreso o sea, lo que yo gano versus el precio de la vivienda también se ha deteriorado prácticamente en el doble. Y la pérdida de poder, a la pérdida del poder adquisitivo, el incremento porcentual de la remuneración mensual destinado al servicio de la deuda en más de 4 y 7 veces es consecuencia de las distorsiones que causan
y aquí es importante, en estos cuadros de ingresos, en estos cuadros de pagos mensuales, interviene no solamente el empobrecimiento de la masa poblacional, sino que también interviene el caso de intereses excesivamente altos, de plazos muy cortos, que eso hace más grave todavía el problema de la vivienda. Por eso es que cuando se establecen políticas de vivienda tiene que haber alguna forma de extender plazos y de bajar tasas de interés, como lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que ha pasado con el tema habitacional luego de estos fenómenos que se dieron en la década de los 60, 70, 80 y 90? Las viviendas que en el 68 se destinaban a los estratos bajos porque sí podían adquirirse, hoy las adquieren las familias de clase media que proceden a readecuarlas. Esto es un desperdicio de recursos, se bota dinero, compran casas para tumbarlas y volverlas a hacer prácticamente nuevas. Los grupos familiares pobres lo que han hecho es terminar invadiendo solares y eso les causa problemas terribles a las ciudades, problemas de servicios. La política económica de los gobiernos ha originado esta brecha generacional de empobrecimiento. Pero hay factores en política de vivienda que han agravado el problema. Protagonismo estatal, el Estado constructor, el Estado gestor, el Estado financiador, el Estado que dictamina, que da reglamentos, que incluso dicta ordenanzas, etcétera, etcétera. Y que lamentablemente no ha habido ni sostenibilidad ni sustentabilidad de ninguna política habitacional. Eso es grave para el país. El subsidio habitacional indiscriminado y mal planificado. Actualmente, por ejemplo, se da subsidio habitacional para viviendas de hasta $20.000. Y el 40% de la población ni siquiera puede adquirir vivienda de $10.000. Eso es absurdo. Como resultado de esa política, hay un déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda en Guayaquil de 220.000 unidades. Es prácticamente el 32% de todas las viviendas de Guayaquil que tienen problemas de habitabilidad. Un déficit de agua potable y alcantarillado equivalente al 30%, o sea, 196.000 viviendas. Y cada año se incrementa el déficit para vivienda nueva de alrededor de 14.000 unidades. No pude conseguir una información confiable de cuánta vivienda por año hay que renovar. ¿Qué pasa? Y aquí empezamos con la parte post-dolarización. ¿Qué pasa a partir del 2000? En el 2000 se comienza a generar una política, o se intenta generar una política habitacional coherente. Se desmantela el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, que era financista, que era constructor, etcétera, etcétera. Dice, bueno, de ahora en adelante nosotros lo que vamos a hacer es facilitar a la empresa privada la construcción de viviendas. Está bien, eso es positivo. Pero, ¿qué es lo que pasa en este momento? El gobierno dice, no, la empresa privada no tiene por qué participar en la construcción de viviendas. El Estado va a retomar esa posición. Y la intención actual del gobierno, hasta donde entiendo, es volver a tener el mismo protagonismo de los años 60. Es decir, cometer los mismos errores que se cometieron en el 60. Pero dice que se lo va a hacer bien hecho. Ojalá sea así. La ley de mercado de valores, que comenzó a generar recursos interesantes, y la dolarización facilitaron aplicar plazos más largos y tasas de interés más bajos. Eso es obvio. O sea, con una moneda dura, con una moneda fuerte, la banca comenzó a generar créditos. Hasta hace poco se llegaron a dar créditos hasta 25 años plazo. Hoy han reducido esos plazos y obviamente ustedes se van a dar cuenta con una tabla que les voy a presentar después, que eso ocasiona que menos capacidad de gente pobre especialmente tenga acceso a vivienda.